Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Alejandra Sánchez Agudelo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Eh, en el presente video vamos a sustentar la posttarea. Vamos a tomar tres temas que se vieron durante todo el curso. Entonces las vamos a sustentar. Les voy a explicar qué temas se hablaron. Entonces vamos a iniciar. Uno de los temas que se vio dentro del curso fue el proceso de digitalización y el transporte de señales telefónicas. Entonces, inicialmente, pues vamos como a centrar un poquito el término de digitalización, ¿cierto? Y ya vamos a ver cómo es el transporte. Entonces, el proceso de digitalización lo que busca es comunicar lo que tenemos en la vida real y que sea entendible para una computadora, ¿cierto? Lo que logramos a través de la digitalización es que la máquina lea o entienda el objeto o la información que tenemos en la vida real y que queremos enviar. Entonces, tenemos en cuenta que en ese proceso de digitalización se requiere un conversor de análogo a digital, ¿cierto? En el caso de la voz o el sonido, lo podemos encontrar en los micrófonos. Los micrófonos toman las ondas de la voz y los traduce en señales digitales, que ya pues dentro del sistema se pueden enviar pues o manejar de diferentes maneras. En ese proceso de digitalización, entonces encontramos que un proceso de muestreo, ¿cierto? Entonces vemos la señal, una señal, un proceso de muestreo es un número, un conjunto de bits en un tiempo determinado, ¿cierto? En ese proceso de muestreo se define la calidad del resultado final. Entonces también en ese proceso de muestreo se define la calidad de la llamada, ¿cierto? Si el canal está disponible completamente para la llamada o no, en ese muestreo se entrega ese resultado. Eh, entonces vemos, les puse aquí la modulación en frecuencia porque es la que más usamos en el tema de telefonía. Entonces, se tiene en cuenta que para poder enviar, luego de que ya tenemos digitalizada la voz, entonces entramos al proceso de transporte. Entonces sabemos que ya la digitalización son unos y ceros, unos bits, y que esos bits se traducen o son modulados en una señal, ¿cierto? Una sinusoidal. Entonces, para poderla enviar a través, pues ya sea de cables, fibra óptica o inalámbricamente, entonces tenemos una señal portadora, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de modulación, esos unos y ceros que venían de la voz son montadas en una portadora para poder ser enviados. Ay, me adelanté. Ok. Tenemos que normalmente los bits son de 8, 16 y 32. Ese proceso de transporte depende mucho del canal que tengamos disponible. Entonces, decimos que si normalmente son 8, entonces así se hacen los estudios de las centralitas. 8 bits por llamada en tanto tiempo, entonces se define qué tanto canal se requiere para una llamada. Ese fue uno de los primeros temas que estuvimos viendo, que es como el tema de digitalización. También aplica en caso de imágenes, entonces lo vemos a través de los escáneres. Queremos una imagen, una fotografía, la escaneamos y ya la tenemos de manera digital y podemos editarla, incluso mejorar el caso en caso de las imágenes. Se tiene en cuenta, por ejemplo, que en ese transporte de señales telefónicas, en ese proceso de digitalización, entonces vemos que es un teléfono análogo, que son unos impulsos eléctricos que son convertidos a digitales. Entonces el proceso se revierte cuando llega a su destino final, ¿cierto? El proceso de digitalización inicialmente se usaba solo para el intermedio, como para el transporte. Y cuando llegaba al usuario final, entonces se convertían de nuevo esos digitales a impulsos
sí, eléctricos para que el teléfono análogo de la otra persona lo pudiera volver a convertir. Ya en ese momento nosotros tenemos otras tecnologías que permite que todo sea completamente digital, pero más adelante les voy a contar. Entonces, en ese proceso, donde les digo que ya todo es completamente digital, se, se encontramos o nos encontramos con esta parte de la señalización SIP. SIP es el protocolo de iniciación de sesión. ¿Qué quiere decir eso? Que es el conjunto de normas o de mensajes que nos dice si una llamada se puede conectar, si ya fue conectada y cuándo va a finalizar o cuándo finalizó, ¿cierto? Porque entonces si no, el canal quedaría ocupado todo el tiempo. Entonces de ahí, esa es la tarea de la señalización SIP. Este protocolo de SIP se encarga únicamente de establecer como esos tiempos de que el canal está ocupado o está disponible, no del transporte de la voz, ¿cierto? Ya eso es otro tema. Entonces, vemos en este dibujito, como les decía, ya es completamente pues digital. Entonces, en estas comunicaciones SIP siempre debe haber un servidor de por medio, que es el que se encarga como de la negociación. Entonces, aquí abajo vamos a ver las peticiones que existen dentro de este protocolo. Entonces dice que inicialmente un invite, entonces dice que para que invita a un usuario a abrir una sesión, el ACK siempre es una confirmación. En opciones lo que hacen es una negociación de qué tanto canal tienes disponible para la comunicación. Seguimos bajando. Entonces, después tenemos el byte, significa que ya terminó la comunicación. También tenemos el cancelar y registrar, ¿cierto? Entonces, en este dibujito o en esta gráfica lo que logramos ver es la comunicación entre dos usuarios SIP, ¿cierto? El usuario SIP 0200, discúlpenme, repag. A ver, acá. Entonces tenemos un usuario por IP. En SIP sí reconocemos los usuarios como por IP porque es la base de la telefonía SIP, usar los protocolos IP. Entonces tenemos aquí un usuario 0200, un usuario 0100 que quieren tener una comunicación. Entonces inicialmente vemos un registro, como les decía siempre tiene una respuesta, un OK, un OK. Entonces tiene una invitación, una negociación de protocolos dentro de eso y el ACK, la confirmación. El ACK quiere decir que ya ahí el canal está establecido, que pueden iniciar la comunicación. En esa negociación, en esta invitación, si el canal estuviese ocupado, este 200 estuviese hablando por el momento con otra persona, entonces inmediatamente le va a decir que no. Entonces cancelaría el resto de la negociación. Cuando tenemos el canal establecido, entonces está la comunicación. Cuando nosotros colgamos el teléfono o colgamos el Skype, entonces lo que hacemos o lo que hace este protocolo SIP es enviar un byte y un byte, ¿cierto? Es lo que se hace, lo que hace entender que la comunicación ha finalizado. Por último, una confirmación por parte de los dos que ha finalizado en las dos puntas. Bueno, tenemos pues como la explicación de zip. A ver, bueno, el último tema que vimos, o uno de los últimos temas pues que se vio dentro del curso, fue la comunicación óptica. Entonces tenemos en cuenta inicialmente qué es conmutación. Y conmutación es el camino que se establece para una comunicación. Eso es como la tarea de una conmutación, definir qué caminos vamos a usar para una comunicación.
Entonces entra el tema de qué caminos nos ofrece la fibra óptica. Es de resaltar que la fibra óptica versus el cableado tradicional UTP o coaxial que veníamos trabajando, la óptica permite ir a mayores velocidades, entonces permite que... Y cuando tenemos los dispositivos ópticos también, o sea que no hay que hacer una conversión eléctrico-óptico, entonces las velocidades son mucho más rápido porque estamos hablando de velocidades luz. Entonces no hay pues como una restricción ahí para esas comunicaciones a través de fibra óptica. Entonces a nivel de telefonía, como para seguir en el ejemplo, entonces tenemos la centralita, un solo cable o una sola comunicación de fibra óptica que llega a la central y el RN es como el cableado de distribución, ¿cierto? Entonces vemos ahí. Ese cableado de distribución se puede dividir varias veces. Les voy a mostrar algo que es una de las características de la fibra óptica y es de resaltar, pues, porque dentro de conmutación, por eso la fibra óptica es tan aplicable. En fibra óptica se usa una propiedad del prisma, de la luz reflejada en el prisma, y es que tenemos un solo haz de luz que reflejado en el prisma, entonces nos permite ver el resto de colores o esto se llama divide pues como la luz en diferentes, puede ser frecuencias, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, tiene un nombre que no recuerdo. Y lo que hace es un solo haz de luz puede subdividirse en muchos y así permitir que cada colorcito sea un camino diferente. Entonces es así como lo aplican en fibra óptica, lo llaman divisor óptico, ¿cierto? Entonces tenemos inicialmente como una señal, a esta señal llega aquí a un prisma, permitiéndose subdividir en varios caminos y cada camino puede ser a su vez, a través de otro prisma, por decirlo de alguna manera, ser subdividido. Entonces, de ahí esa es una de las características principales de la conmutación óptica y por qué es tan aplicable en temas de comunicaciones y telecomunicaciones. Estos son los tres temas algunos de los tres temas que vimos en el curso de conmutación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias, feliz día. Hola, buenas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Fabio Nelson Tobar Gutiérrez. Hoy les presentaré el post de las tareas de la conmutación de circuitos, de paquetes y óptica. Pertenezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de Neiva, Huila. Bueno, iniciaremos con las redes conmutadas que permiten el envío de datos de un terminal a otro mediante una conexión host. ¿Qué significa esto? Que debemos tener un terminal, dos terminales, uno receptor, el otro transmisor, que permiten el envío de datos mediante la comunicación que genera un router y la nube. Bueno, se aclara que cada nodo intermedio alcanza datos temporales antes de reenviarlo. También tener en cuenta que se toma los dispositivos finales son estaciones como las computadoras, terminales, teléfonos y más. Ahora explicaremos lo que es la conmutación de circuitos. La conmutación de circuitos se presenta en la comunicación que se mantiene de forma permanente durante la comunicación. De esta forma es posible un flujo continuo de información entre dichos extremos. Este es el caso de la telefonía convencional, que nos permite enviar un dato mediante cableado. Cabe resaltar que la conmutación de circuitos es necesaria que existan circuitos en los dos extremos. Podemos tener una conmutación análoga y una digital.
La conmutación analógica solo son circuitos, se maneja manualmente mediante clavijas que existió en algún momento y ahora tal vez actualmente se puede manejar la electromecánica paso a paso, rotatorio, relé, aunque no es lo convencional. Sin embargo, existe la conmutación digital que nos permite dos tipos de conmutaciones, la de circuitos y la de paquetes. La de circuitos nos permite la comunicación temporal y la comunicación espacial, son las dos características. Por el contrario, las características de la conmutación de paquetes son las celdas, datagramas y circuitos virtuales. Tenemos que tener en cuenta que los paquetes o el envío de paquetes es lo que actualmente está funcionando. Para la segunda parte tenemos el funcionamiento detallado de una red de conmutación etiquetada multiprotocolo. ¿Qué significa esto? Que una sola computadora no se va a conectar a un solo terminal, sino que podrá comunicarse con otros simultáneamente mediante el envío de paquetes durante el etiquetado multiprotocolo. Se plantea que como solución al IP de Ethernet, la IP de ATM y los print rel no se completa la aplicación de la conmutación de etiquetado multiprotocolo a las redes ópticas de próximas generaciones conocidas como generalidades de la conmutación de etiquetado multiprotocolo, por encontrarse aún en proceso de estudio y estandarización por parte de la IETF, que es la que nos permite o genera los estándares de este tipo de conmutación. Tenemos que también que la implementación como una solución a la comunicación IP o del Flash Ethernet del Giga Ethernet es la conocida como IP pura, puesto que la IPv4 es protocolo diseñado mucho antes que la MPLS. En este caso, la etiqueta de MPLS está ubicada después de la cabecera del nivel 2, estamos hablando de la escala ósea, y antes de la cabecera IP. Los LSR saben cómo conmutar utilizando etiquetados en vez de utilizar la cabecera IP. ¿Qué significa? Que ya no va a existir solo la IP, la MAC, sino que también va a existir un protocolo IPv. En este caso estamos utilizando IPv6, que permite mayor conexión actualmente. ¿Cómo se genera un intercambio de rutas por etiquetado? En la generación de la conmutación etiquetada multiprotocolo. Esta tecnología es una evolución de la misma. Se hace un control sobre los paquetes que se pasan a través de los conmutadores. Esto se hace a través de encabezados etiquetados sobre los paquetes de datos para identificar el destino, entre otras cosas. De esta manera, en cada nodo se puede hacer un control sobre el tráfico y la manera eficiente se puede dirigir cada paquete hacia un respectivo receptor. Para el etiquetado de esta forma actúa sobre varias capas del modelo óseo, como lo decía anteriormente, entre ellas la física, enlace y red. Es mucho más versátil y aprovecha una gran cantidad de tecnología del etiquetado. Realiza un etiquetado estático o dinámico. Los routers en esta tecnología tienen la capacidad de conocer los límites de los paquetes o celdas y procesar sus respectivos encabezados. Los label switch patch mejoran sus propiedades, entre ellas la manera en que se reservan y conmutación los conmutadores etiquetados, la unidireccionalidad y cómo se propagan los errores. Los routers están equipados para poder tomar decisiones de enrutamiento y se basan en el time elapse de los paquetes, la longitud de onda o el puerto. Entonces, lo que nos genera esto para las redes ópticas
es, entra como envío o una conmutación de paquetes, ingresa a la red, se genera todo lo que es la Core 8, lo tenemos una vez esté en la nube, pues vamos a tener un distinto direccionamiento mediante el IP, la MPLS, un direccionamiento HDLC, entre otros. Como se puede observar en la figura, está compuesto de bordes de la red. En cada uno de los extremos, transmisor, receptor, corresponden al borde de la red. Allí se encuentran los routers para hacer la conversión electro-óptica con la tecnología MPLS-IP, entre otras. De esta manera se realiza el etiquetado e identificación de los paquetes presentados en una conexión. Tenemos también el núcleo óptico, todo el centro de la red. Allí están todas las conmutadores de cruce de tipo óptico. Estos permiten la identificación y el control de todos los paquetes de la red administrada y determinando todos los paquetes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los tres tipos de conmutación: el análogo o de circuitos, el digital, y dentro del digital o como una subsección tenemos el óptico. Cada uno ha tenido un avance que sugiere mejoras. El análogo nos permitía la conexión directa, tú a tú, extremo a extremo, tenía mucha seguridad, sin embargo, no permitía mucha información y ocupaba mucho ancho de banda. Por el contrario, el digital utiliza menos ancho de banda, intenta ser un poco más seguro mediante los protocolos de encriptamiento, se genera mayor tasa de información y mayor envío de datos. Por último, tenemos el óptico. El óptico nos permite y mejora las dos cosas: tiene mayor ancho de banda, nos permite mayor envío de información y mayor velocidad en las conmutaciones. Entonces esa sería la analogía que se utilizan para estos tres tipos de conmutación. Espero les haya gustado. Pues como conclusión tenemos que actualmente la óptica es la mejor debido a que mejora todo, tanto velocidad, ancho de banda y envío de paquetes. Espero les guste y hasta luego. Mi nombre es Sergio Zapata Espinosa, estudiante de Ingeniería Electrónica, y este semestre realicé la asignación de conmutación, el grupo 10. Un saludo muy especial al tutor Mario Andrés Ramos, a los compañeros Alejandra, Fabio, Edison y Ariel. Aquí estamos dando cumplimiento pues a la postarea, que es de dar una evidencia de unos temas que abarcaran la unidad 1, 2 y 3. De los temas seleccionados, entonces tenemos, bueno, vamos a leer la introducción, que con el presente trabajo consolidamos los conocimientos referentes a los fundamentos arquitectura y los protocolos de las principales tecnologías de conmutación utilizadas en la red de conmutación, centrándose en la conmutación, paquetes, circuitos, óptica, específicamente en sistemas de señalización S7, protocolos fan relay y características de una red GMPLS. Esos son los tres temas escogidos de cada una de las unidades vistas a través del semestre. Bueno, vamos acá el primer punto. En los circuitos, la señalización SS7, que viene a ser un sistema de señalización número 7, eso es lo que traduce. Es a través de un canal común, que es el más utilizado en las redes de telecomunicaciones públicas y en las redes digitales integradas. El sistema S7 puede aplicarse a todas las redes de telecomunicaciones nacionales e internacionales, así como en redes de servicios especiales. Vamos a quitar esto un poquito por acá. Dentro de las características que encontramos de este sistema está la alta flexibilidad. Ya que puede
encadenarse con diferentes servicios de telecomunicaciones. Tiene una alta capacidad que soporta muchas troncales con un solo enlace de señal. La velocidad es muy alta, ya que toma menos de un segundo. La confiabilidad, alta confiabilidad, ya que elimina los problemas de red de señalización. Y económico porque requiere menos hardware que otros sistemas. Bueno, dentro de los elementos de una red de señalización S7 encontramos el Service Switch Point o el punto de switchado de servicio. Este es el que conmuta, termina las llamadas. El Point Transfer Signal, STP, conmuta el tráfico de señalización, encamina el paquete entre una de sus entradas y una de sus salidas en función de la información contenida en el paquete S7. Y tenemos el SCP, el punto de control de señal, que es donde concentra la mayor parte de la inteligencia que vendría a hacer estos, donde está la inteligencia del sistema. El STP es el que mantiene conectada toda la red, y el SCP que ya conmuta pues con el usuario final. Ahí está una red utilizando el protocolo o el sistema SS7. Bueno, dentro de los protocolos que se utiliza el SS7 están el contenido de la información inicial de llamada para el encaminamiento, el IAM, el SAN, transporta la cifra no enviada en el mensaje IAM, y otros, informa la duración de ácido completa, pero todos estos protocolos se manejan a través de un código, ¿sí? Para establecer las llamadas, terminarlas, y ese código está basado en el estándar de YouTube. Entonces tenemos el tipo de mensaje inicial de dirección, el IAN, el código sería 00001, el mensaje de dirección subsiguiente, mensaje de petición de información, mensaje de información, mensajes de conexiones, o sea, lo que va en ese sistema de señalización lo interpreta a través de este código binario. Listo, ahí están las tablas de los diferentes mensajes. Bueno, como segundo punto vamos a tratar lo que es la conmutación de paquetes referente al protocolo X.25 y Front Relay. Entonces, el X25 fue de los primeros, que fue creado en 1976. Especifica 3 niveles: el físico, el enlace y el de red. Está diseñado para medios físicos poco fiables, comprobación de datos a nivel de enlace, protocolo de ventana de deslice. No es apto para tráfico en tiempo real. Tiene un paquete en tamaño de 128 bytes. El servicio está orientado a conexión. Los costos del tiempo de una red virtual conmutada y el tráfico de número de paquetes. La velocidad es de 9.6 a 64 bits. Servicio poco interesante en la actualidad. Entonces ahí es donde entra el Front Relay. El Front Relay es una versión actual pero más ligera, ¿cierto? Combina los protocolos TCP/IP para interconexión de multiprotocolos de la LAN. El tamaño máximo de paquetes de 1 a 8 kilobytes. Pues imagínense la capacidad que tiene. La velocidad de acceso es de 44.736 megabytes a 64. Tiene el sistema de calidad, eficiencia mucho más que el X25. Habitualmente utiliza PVC y CVC, que son las redes virtuales conmutadas y permanentes. Aquí tenemos una red Front Relay. Entonces tenemos el DTF, que es el equipo del cliente. Tenemos los DCE, que hacen parte pues, del proveedor de internet. Bueno, y el último es la conmutación óptica. Tenemos